En este caso, en el ejercicio 1, tenemos una suma notable y se define como la suma de los n primeros números enteros positivos. Esta es la fórmula que la define. N factor de n más 1 sobre 2. En nuestro ejercicio, la suma que nos piden es 1 más 2 más 3 más 15. N, en este caso, es el número de sumandos o número de términos, ¿no? Que en este caso sería 15. Este es n. Entonces, cuando se suma, sabemos que la fórmula es n por n más 1 sobre 2. En este caso, 15 por 15 más 1 sobre 2. Por 16 sobre 2. Mitad 1, mitad 8. Y el resultado sería 15 multiplicado con 8, 120. Esa es mi respuesta. En el segundo ejercicio también tenemos una suma notable. Se dicen sumas notables porque son sumas que se calculan con una expresión simple, con una fórmula simple, pero es suma notable siempre y cuando empiece desde 1, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Entonces tenemos aquí esta suma notable, cuya fórmula es esta, pues, ¿no? Lo voy a anotar acá. Sería la suma de todos los cuadrados de los enteros positivos, ¿no? Hasta n, ¿no? Entonces se define como n multiplicado con n más 1 multiplicado con 2n más 1. Ese 2n más 1 se entiende que es la suma de los dos números anteriores, ¿no? Sobre 6. Sobre 6. En nuestro ejemplo, la expresión que me dan es esta. Volvemos esto. Ya, esa es la suma notable. Ya lo que me piden es esto, ¿no? Ojo, es suma notable porque empieza desde 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 8 al cuadrado. En este caso el n sería 8. El n es esta cantidad, 8. Entonces, esta suma de la expresión e se define de esta forma, pues no, n más 1, 2n más 1 sobre 6. Como n es 8, ahí tenemos 8, multiplicado con 8 más 1 sería pues 9. Y este 2n más 1 prácticamente sería la suma de n más 1, esa sería la suma de 8 más 9, 17. Hay que sumar los dos factores que están antes, sobre 6. Ahora simplificamos. Puedo tomar, por ejemplo, mitades, ¿no? Mitad 4, mitad 3, tercia 1
3. Entonces, si ustedes multiplican, tendrían 4 por 3, 12 por 17. Acabaría en 4, ¿no? El único que cabe en 4 sería pues la C, ¿no? 204. O multipliquemos y va a salir lo mismo, 204. Es la respuesta, ¿no? Siguiente ejercicio. Pasemos a la siguiente pantalla. Tenemos en el ejercicio 3 también una suma notable conocida, ¿no? La suma de cubos, cuya fórmula pues se define de esta forma, ¿no? Bueno, cuando voy a sumar cubos, necesitamos saber quién es n, y una vez que conozcamos n, lo que viene es este, ¿no? El n factor de n más 1 sobre 2, que es igual a la suma de los n primeros y terceros positivos, pero esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la diferencia, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, esa suma es hasta 6 al cubo, ¿no? O sea, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 6, ¿no? Puede ser hasta cualquier número, pero en este caso hasta 6. Como es una suma notable y ya está definida, necesitamos saber cuánto es n. N ya saben es 6. N es igual a 6. Entonces esta suma, según la fórmula, lo voy a escribir acá, es n factor de n más 1 sobre 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Ahora sustituyo. Como n es igual a 6, reemplazo y tendría esto, ¿no? Acá. 6 más 1 sería 7 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Puedo tomar mitad acá 3, mitad es 1, entonces me saldría 21 al cuadrado. Este 21 al cuadrado cabe en 1, pero como tenemos varios números que caben en 1, necesitamos calcular sí o sí, ¿no? Sería 441, ¿no? Puedo comprobar acá, ¿no? Vamos a ver. Y efectivamente, ¿no? Se cumple, ¿no? Es 1, 4, 4. Está bien. Ejercicio 4. Tenemos también en ese ejercicio una suma notable. Es la suma de los números enteros positivos impares. La fórmula, la suma notable, habla de lo siguiente. Si voy a sumar 1 más 3 más 5 más 7, como en este caso, hasta 15, bueno, en este caso, como estoy anotando la fórmula de la suma notable, voy a reducir esto a menos números, ¿ya? Sería así. Más 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a usar, ¿no? Entonces, la suma que nos han dado en el ejercicio, lo escribo acá, es 1 más 3 más 5 más 7 más 15. Ojo, el n
no es 15. El n es el número de términos o sumandos, ¿no? Así se entiende. ¿Cómo se puede calcular esto? Con los conceptos de sucesiones. Esto ya lo han visto en otro video. Pueden calcular el n, ¿no? Con una formulita. O si no, simplemente pues, como esto equivale a 2n menos 1, entonces también se asume que este es 2n menos 1. Se iguala, ¿ya? Esto igualo con ese, ¿no? Entonces, voy a calcular n igualando 2n menos 1, yo igualo con 15. Le tengo 2n igual a 16 despejando. Y n es igual a 8. ¿Qué me indica este 8? Que yo acá tengo 8 números en la suma. Acá tengo un número, 2, 3, 4 y el 15 es el octavo. Eso significa, ¿no? Por consiguiente, la suma ya estaría conocida, ¿no? Por consiguiente, la suma por fórmula es n al cuadrado, ¿no? En este caso sería 8 al cuadrado y sería 64. Esa es la respuesta. Entonces, estamos viendo ejemplos donde se usan de manera inmediata las fórmulas de las sumas. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 5. Hallar el valor de la suma 2 más 4 más 6 más 24. Bueno, si nos fijamos, es también una suma notable. Es la suma de los enteros pares. ¿Y cuál es la fórmula que lo define? Es esta. 2 más 4 más 6 y sería más doble de n, más 2n, más 2n, ¿no? Entonces, en este caso, la fórmula es n factor de n más 1, cuando son pares, ¿no? Listo. En este caso, el n también es igual al número de términos, ¿no? Es igual que la fórmula anterior, ¿no? Entonces, la suma que me piden es 2 más 4 más 6 más 24. Entonces, ese número 24 lo voy a igualar con 2n. ¿Eso qué significa? Que 2n es igual a 24 y de ahí calculo pues n, ¿no? Tomando mitades y me sale n igual a 12. N igual a 12. Y con eso yo puedo sumar, pues, ¿no? La suma de esos 24 números, usando la fórmula sería pues n factor de n más 1. Y como el n ya conocemos, le voy a llamar pues acá 12 por 13, ¿no? ¿Y cuánto es 12 por 13, jóvenes? Ese es igual a 156, ¿no? Pero esta suma, jóvenes, también se puede calcular con el tema de series. Con el tema de series, ¿ya? Vamos acá. Otra forma de solución. Es una serie aritmética. Es una serie aritmética.
¿ya? La suma, en este caso, es 2 más 4 más 6 más 24. Es serie aritmética de razón 2. Ojo, de razón 2, ¿no? Porque para que lleguemos de 2 a 4 le voy a sumar más 2. De 4 a 6 también todo más 2. Todo es más 2, más 2, más 2. Donde el primero, que en este caso se le ha denominado a sub 1, es 2. Y el a sub n es el 24, o sea, el último, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a sumar series aritméticas, tal como vemos en este ejemplo, primero deben calcular n. Y luego, una vez conocido n, calculan la suma. ¿Cómo se calcula, jóvenes, n? Hay dos fórmulas, pero yo voy a usar esta, ¿no? El último menos antes del primero, sola razón. ¿Y cómo llamamos la suma? Es el primero más el último sobre 2 multiplicado con n. Entonces, si ustedes desarrollan estas dos expresiones, ya tienen la suma, ¿no? En el primer caso, ¿no? Voy a dar n. El último de la serie sería 24. El que está antes de 2, hay que restarle 2 a 2, sería 0. El que está antes, es que este a sub 0 se lee antes del primero. El a sub 0, ojo, se lee antes del primero, ¿ya? Este se lee antes del primero. Así se lee. Antes del primero. Y es 0. Entonces, la razón sería 2 porque todo va de 2 en 2. Entonces me sale 24 entre 2, 12. ¿Eso qué significa? Que acá tenemos 12 números, 12 sumandos, 12 términos. Y coincide con este, fíjense, ¿no? De hecho coincide. Ahora, para la suma, el primero de la lista de números es 2. De la suma es 2, ¿no? El último es 24. Sobre 2 multiplicado con 12. 2 más 24 sería 26 entre 2, 13. Por el 12 que me queda ahí, me sale esto igual a 156. ¿Ven? Y coincide, ¿no? Entonces ustedes pueden usar cualquiera de los dos. En el siguiente ejemplo yo voy a usar la misma fórmula, así que no me hay ningún problema ahí. Solo que voy a empezar así, ¿no? En esta suma. También puedo usar la serie. La serie es la que más van a usar ustedes en los ejercicios, ¿no? Entonces, voy a usar yo la primera expresión. Creo que es más práctico eso. En este tipo de ejemplos, ¿no? Pero veremos en los demás ejemplos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, como también es la suma, en este caso, es una suma. A ver, analicemos, ¿ya? Esto no es suma notable. Tal como está, no es suma notable. Pero podemos hacer algo acá. Estos números, se dan cuenta que es el producto de consecutivo, digamos, el 2 es igual a 1 por 2. El 6 es igual a 2 por 3. Producto de consecutivos, el 12 es 3 por 4. Y el 342 se entendería como... Vamos a calcular un costado, ¿ya? ¿Cómo sería la descomposición? Acá. Simplemente para saber cómo se multiplica con consecutivos, descomponemos nomás canónicamente, ¿no? Tomo mitad, 171. Tomo tercia, ahí me queda
5 y ahí sería 21, 7, ¿no? Tercia, llega cuánto, tercia es 1 y 19. Y 19ava sería 1. Y aquí ya está ya fijo, ¿no? A la vista ya los consecutivos. El factor sería 18 por 19, ¿no? Esto es, todo esto es 18. Y otro 19. Entonces, 342 se expresa como el producto de consecutivos 18 por 19. Entonces, este sí es suma notable, pero es una suma notable derivada, ¿no? Donde hice otras sumas. Pues es una suma de esta forma, ¿no? 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 18 por 19, ¿no? En este caso, usando memotecnia, esto se calcula así, ¿no? 18 por 19, disculpen, acá nos falta algo más. Ya, según la fórmula, me dice que debo copiar el último. Porque, ojo, esto se hace porque empieza desde 1. Si empezaba desde 2 o 3 ya cambian las cosas, ¿no? Pero como empieza desde 1, yo pondría así, ¿no? 18 por 19 y le aumentamos el que le sigue. El que le sigue a 19 es 20. Y luego dividimos entre el total de factores. Tenemos acá 1, 2, 3 sobre 3 entonces, ¿no? Simplificamos, 3 es 1, acá me queda 6. Entonces hay que multiplicar 6 por 19 y multiplicado con 20, que equivale, es un número que acaba en 0, ¿ya? Y sería 2280, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos una suma también notable, pero no es las que estamos viendo, ¿no? Es un poquito diferente esto. Siguiente ejercicio. En el siguiente tenemos una suma también que es bien conocida. Fíjense lo que tenemos en esas fracciones, lo que tenemos en los denominadores. Explico la fórmula. ¿Ya? Lo que tenemos aquí es esto. Todos son fracciones donde el numerador es 1 y el denominador es algo parecido a lo siguiente, ¿no? Para llegar de A1 a A2 hay que sumarle una razón. Igual, para llegar de A sub 2 a sub 3 hay que sumarle la misma razón. ¿Ve? Es así, en todos. La misma razón. Y algo más acá. Fíjense la secuencia, ¿no? A1, A2 y acá viene A2. A3 y este A3 viene acá, ¿ve? O sea, esa es una lógica, ¿no? Entonces, ese tipo de fórmulas se calculan de esta forma, ¿no? 1 sobre la razón ahí tienen ustedes, multiplicado con una diferencia. La diferencia de quiénes, eso viene acá. La diferencia de quiénes, acá hay una diferencia de fracciones, ¿ya? Acá hay unas fracciones que se diferencian. Esas fracciones, ¿ya? Son las que estoy señalando. 1 sobre A1 menos 1 sobre A sub n. Entonces acá sería 1 sobre A sub 1 y acá 1 sobre A sub n.
Entonces, en mi ejercicio tengo pues algo parecido, ¿no? Es 1 sobre 2 por 3, 1 sobre 3 por 4, 1 sobre 4 por 5, 1 sobre 17 por 18. Entonces cumple todas las condiciones del ejemplo anterior. Aquí la razón, fíjense, es 1, ¿no? Entonces más 1, más 1, más 1 y más 1. Entonces necesito también saber pues las dos fracciones que voy a usar, ¿no? Esta primera fracción un medio y la última que es un 18avo, ¿no? Entonces cuando yo reemplace mi fórmula tendría pues que hacer lo siguiente, ¿no? 1 sobre la razón que es 1, la primera fracción que sería esta de acá, un medio menos un 18avo. Sigo operando 1 entre 1, bueno, dejamos así. Esta diferencia de fracciones, 8 multiplicado con 1 es 8, método práctico. 2, ¿no? Es así esto, ¿no? Voy a explicar esto. Es el método práctico, ¿no? El 8 multiplica al 1 y el 2 al 1. Entonces me queda acá 1 por 8 es 8, menos 2 por 1 es 2, sobre 2 por 8, ¿no? Que equivale pues a 6 sobre 2 multiplicado con 8. Y ese es igual a 3 octavos. 3 octavos. 3 octavos. Corrección, corrección. Corregimos, jóvenes. Este es un 18. Entonces multiplicando en aspa sería este 18 menos 2 sería 16 y tomando mitades y este también es 18, ¿ya? Tenemos este también es 18, ¿ya? Entonces tomo mitades, mitad 1, mitad 8, mitad 4, mitad 9. Entonces la verdad sería 4 novenos. 4 novenos. Ejercicio 8. El ejercicio 8 sí es una serie aritmética. Ya hemos explicado un ejercicio anterior. Es el proceso que se sigue, ¿no? Entonces, en una serie aritmética, voy a contar acá. Este 5 más 8 más 11 más 14. El último sería 53. Una serie aritmética ya se ha definido pues en la teoría. Es la suma de los términos de una sucesión aritmética. Esta aritmética, porque todos los sumandos se obtienen sumando a la anterior la misma razón. Todo es más 3 y más 3. Y la razón es 13 ahí. Luego también a 5 se llama primero, que se denota con A sub 1, y al último, que es este, se llama A sub n, ¿no? El último se dice. Entonces vimos que
como es una serie aritmética, lo primero que ustedes van a calcular es n, es el número de términos. ¿Y cómo se calcula? El último menos antes el primero sobre la razón. Entonces, en este caso, el último sería 53. El que está primero es 5. El que está antes de 5 sería sub 0. ¿Y quién está antes? Bueno, quién está antes de 5 le restamos 3 y sería el 2. Es el que está antes. Entonces, A sub 0 es 2. La razón es 3. Entonces, ¿qué tengo ahí? 51 sobre 3. Entonces, la respuesta tercia es 1, 17, ¿no? Entonces, tengo la respuesta para n 17, pero todavía no es la respuesta final, ¿no? Me han pedido la suma o que haya esa serie. Entonces, esa suma también ya se sabe, ¿no? Es la suma del primero más el último sobre 2 multiplicado con n. Entonces, en este caso, el primero sabemos que es 5, el último es 53 sobre 2 multiplicado con n, que es 17. 5 más 53 sabemos que es 58. Entre 2 y es multiplicado con 17. Tomo mitad acá, mitad, y me sale acá 29. Entonces, 29 por 17 es igual a 493.